Queridos, Génesis 12, ahí estamos ya, después de este largo estudio de Génesis para algunos, yo creo que por fin llegamos a Génesis 12. Y como dije, la idea es avanzar o tener una base de lo que son los primeros 12 capítulos del Génesis. Y creo que el Génesis 12 es una de las, podríamos decir, de las ramas fundamentales de lo que va a ser después los pactos de Dios en relación con Israel. Y obviamente es uno de los pasajes importantes donde voy a dedicar más tiempo por lo mismo. Cuando uno entiende Génesis 12 y los pactos que Dios va a hacer con la nación de Israel, y lo entiende desde el principio de una forma correcta, después todos los demás pactos son básicamente más fáciles de entender en virtud de Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, que hablan básicamente de lo mismo, hablando del pacto. Ahora, algo interesante que pasa es cuando uno hace un tema, podríamos decir, un derecho de compra de una casa, ¿cierto? Cuando uno está arrendando y hace un derecho de compra, siempre se dejan, como diríamos, ¿cierto? Algo escrito, ¿cierto? Siempre hay una cláusula, ¿cierto? En el derecho de compra, dice, mira, yo me comprometo a hacer ciertas cosas, siempre y cuando se quiera comprar la casa. Si no existe eso, obviamente no hay derecho a compra, no hay derecho a ni una cosa, porque no está escrito, no está estipulado. Ahora es interesante porque cuando vemos eso en relación a la Biblia, Dios establece pactos. Y eso es algo, querido, que debes entender. Cuando llegamos a Génesis 12, hay un quiebre literal en relación a cómo Dios ha tratado con los hombres de forma particular. Una de las veces que vemos donde Dios se relaciona directamente con el hombre es Génesis capítulo 1 al 3, ¿se acuerdan? Vemos cómo Dios habla con Adán sin ningún problema, pero esa relación es quebrantada por el pecado. Después de eso vemos a otro hombre, dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? David. No, David está en Samuel, estamos hablando de Génesis. Se llama Noé. ¿Se acuerdan? Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Anteriormente había un hombre pequeño, un hombre que aparece poquito, ¿se acuerdan? Se llama Enoch. ¿Se acuerdan? ¿Ah? No está, pero no es el Enoch que viene acá, el otro, de la Biblia. Entonces, se fijan que dentro de la Biblia ya se empiezan a ver rasgos de un Dios personal. Querido, Dios siempre ha querido tener una relación personal con los hombres. Desde Génesis 1, de Génesis 2 hacia adelante, vemos cómo Dios ha querido establecer de una u otra forma una relación personal con los hombres. Y algo particular del Dios, de nuestro Dios y del Dios de Israel, a diferencia de todos los otros dioses, es que el Dios nuestro es el único Dios que se presenta como el Dios personal. El único. Todos los otros dioses que existen en el mundo son entes que están en una esfera lejana al hombre y no le interesa tener una relación particular con el hombre. El Dios de Israel y nuestro Dios es diferente. Él ha establecido y quiere tener una relación personal con los seres humanos. Y eso es algo muy característico del Dios nuestro. Y una de las cosas que vamos a ver ahora es exactamente eso. ¿Cómo hay un Dios? ¿Cómo tenemos un Dios personal? Y cómo esa relación se establece por medio de ese Dios. Querido, aunque el hombre quisiera tener una relación con algún tipo de Dios, si ese Dios no se revela, da lo mismo, si quieres o no quieres establecer una relación. ¿Por qué? Porque depende básicamente de Dios, ¿cierto? Si ese Dios no se quiere revelar a los hombres, no hay hombre que pueda entender a Dios, ni que pueda buscar a Dios. Y eso es algo, querido, que hay que entender. Dios ha querido revelarse a los hombres desde Génesis. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha querido hacerlo. Dios ha querido establecer una relación personal con la humanidad. Y obviamente, dentro de lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver tres aspectos de lo que sería el inicio del pacto. Una es cosas que dejar, dos, algo que recibir, y en tercer lugar, una bendición que seguir. Vamos a hablar de esos tres aspectos de lo que sería el inicio de un pacto.
Miren lo que dice Génesis 12, verso 1 en adelante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, lo que tenemos aquí es una secuencia, básicamente, es una secuencia narrativa, donde podemos notar al comienzo, cuando dice ahí en su palabra, dice, pero. Entonces, ese pero ahí no es algo distinto a lo que Dios está hablando en Génesis 11, verso 31, y si fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, pero Jehová, no hay un quiebre. Básicamente es una narrativa que sigue la historia, básicamente, de esta familia. Y en particular con este hombre llamado Abraham. Ya no es un quiebre, diríamos, de cambio de tema. No es que Dios acaba de cambiar de tema. Dios está siguiendo básicamente la línea de su pensamiento. Y puede también traducirse ese pero como también y. Podríamos decir, y Jehová había dicho a Abraham, que es exactamente la misma expresión. Son legítimas ya que expresan una secuencia los eventos que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, está narrando. De manera que este verso tiene una conexión directa con lo que vimos la vez pasada, de una descendencia escogida, ¿se acuerdan? Habíamos hablado cómo la familia de Taré había sido escogida por Dios y dentro de ellas había sido Abraham, o mejor dicho, Abraham, no Abraham, Abraham, es el nombre al principio. Con eso debemos notar que Dios ya había hablado con Abraham, y como dice, ¿cómo sabes que ya había hablado? Bueno, ahí dice, Jehová había dicho a Abraham. Había pasado. Pero Jehová había dicho a Abraham. De hecho, la versión griega de este pasaje está hablando de en algún momento antes de que Abraham saliera, Dios había revelado a Abraham y le había dicho, tienes que dejar tu tierra, tu parentela en la casa de tu padre. Dios ya había hablado con Abraham. Particularmente con él. De hecho, la tradición judía dice que Abraham fue convertido primero y después su padre Taré. Y dice, ¿por cómo sabes eso? Bueno, porque si se fijan en el verso, en el capítulo 11, verso 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Por lo tanto, ¿a dónde estaban ellos? Estaban en Ur. Esa era su casa, era su lugar donde vivían, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a los hijos y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Se fijan? Básicamente, pareciera ser que antes de que Taré saliera, Abraham ya había recibido una revelación de Dios diciendo, tienes que dejar a tu familia. Ahora, obviamente el texto del 1 al 4 del capítulo 12 muestra eso. Ahora, esto de intercambiar el orden, querido, es interesante, porque se acuerdan que a veces Moisés tiene la peculiaridad de, básicamente, mencionar un evento y después explicarte lo que pasó en ese evento. Entonces, si leemos, de hecho, leímos recién Génesis 11, del 28 al 32, algo pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que salen de Ur de los Caldeos, Taré toma a su familia, básicamente Abraham, Nacor, los toma todos y salen, pero no dice por qué salieron. Solo dice que salieron. La pregunta obvia, si leemos hasta ahí, si leemos básicamente del capítulo 11 de Génesis, del verso 27 al verso 32, pareciera que algo pasó que hizo que la familia de Taré salieran. No se explica qué pasó, pero cuando llegamos al capítulo 12, ahí nos explica que algo pasó con Abraham, donde un Dios se le revela y le dice, tienes que dejar a tu parentela. Entonces, cuando leemos acá, cuando dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. O sea, ahí asumió Taré lo que Dios le dijo a Abraham, dijo, hay que salir, fuera. ¿Se fijan? Esa es la idea. Ahí vemos recién, básicamente, por qué
Taré sale de Ur, de los caldeos, y se explica en el verso 12, en el capítulo 12, verso 1. ¿Por qué? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Ya? Ahora, como dije, eso no es algo que debe extrañarnos de que Moisés haga ese cambio. De hecho, lo vimos hace unos meses atrás, ¿se acuerdan? Con Génesis 10. Vemos un sinfín de genealogías, ¿se acuerdan? La genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y cada vez que terminaba decía por sus lenguas, ¿se acuerdan? Por sus naciones. Y cuando uno lee el 10 dice, pero ¿cómo tienen lenguas si se supone que todos hablan un mismo idioma? Y ahí sale el capítulo 11 y te explica cómo es que surgieron los idiomas y por qué causa. Entonces, no es la primera vez que vemos a Moisés hacer ese cambio. Y es porque está enfatizando una idea. La idea del capítulo 12 es que Dios se revela a Abraham. Dios se muestra a Abraham. Ahora, fíjense, Dios no se muestra a Taré, ni se revela a Taré, ni tampoco a Harán, su hermano. Dios se revela solo y únicamente a un hombre llamado Abraham. Y en base a esas revelaciones que Taré toma a su familia y empieza a salir de la tierra. ¿Ya? Así que, queridos, no se extrañen si a veces se encuentra en Génesis ese intercambio. Lo que sí debemos notar es que Dios nos dejó una conversación privada entre Dios y Abraham. No sé si alguna vez te ha pasado que ves la respuesta de Dios en una persona y quieres preguntar, ¿y qué le pediste a Dios? Somos típicos cupuchentos, los chinos no es cupuchentos, ¿cierto? ¿Pero qué le dijiste a Dios? ¿Cómo pasó? ¿No? Y empieza a aplicar, sobre todo a las mujeres cuando hablan de cómo se casó uno, ¿y cómo oraste? ¿Qué pasó? ¿De dar la parte romántica? No, lloré y tuve que casi explicarle todo lo de ahí para que se haga la idea, ¿cierto? O sea, así somos. Bueno, aquí Dios nos deja básicamente una conversación celestial entre Él y Abraham. Es como si yo te dijera, mira, te voy a contar un secreto que solamente Abraham sabía. Mira, esto pasó. Y lo que va a hacer acá es explicarnos básicamente qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que produjo que él saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a recibir lo que Dios le había prometido. Ya, así que obviamente acá tenemos una conversación celestial ya entre Dios y Abraham. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Lo tenemos acá. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ahora, lo primero que vemos en esta conversación entre Dios y Abraham es una orden. Dice que sí, hay una orden. Y no es cualquier clase de orden. Ahora, hay diferentes clases de órdenes, ¿ya? Y va a depender de quién lo diga. Si un hermano le dice a otro hermano, oye, tienes que hacer tu cama, ¿qué va a hacer el otro hermano? No, le va a entrar por acá, ¿cierto? Y le va a salir por ahí. No me interesa. Es de un tipo de clase de orden que va sujeto, básicamente, a quien lo dice. Si dice la mamá al hijo, hace tu cama, algunos de los hijos van a reaccionar, sí, ya, voy a hacer la cama. Pero a los más rebeldes le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. ¿Por qué? No me interesa. Pero si papá le dice, hijo, hace la cama, ya, voy. ¿Por qué? Porque sabe que con papá no juega, ¿cierto? Obviamente los hombres somos así. Depende del rango de autoridad, uno reacciona. Bueno, aquí vemos en realidad un rango de autoridad en donde Dios le dice a Abraham una orden. Y no hay cualquier clase de orden, como dije, podemos dar órdenes como la que recién mencioné, o podemos dar órdenes que necesitan ser ejecutadas en el futuro o en el presente. Hazlo. O mañana tienes que hacer eso, ¿cierto? Son diferentes tipos dependiendo del tiempo y dependiendo del rango. Ahora, Dios en otras palabras le dice a Abraham, Abraham, sale, vete, deja ahora, no mañana, no si quieres, no si te tinca o no te tienes que dejar tu tierra. La pregunta típica es, ya Señor, ¿cuándo la dejo? Ahora. La idea aquí del texto es enfático, ahora tienes que dejarla. Dice, wow. Sí, ahora, tienes que dejar tu tierra, tu parentela, la casa, todo. Todo lo que ya conoces, tienes que dejarlo. Y obviamente eso no significaba que debía hacerlo más tarde, como dije, o si tenía ganas o no tenía ganas. No, era una orden de Dios, vete.
sale. Ahora, obviamente, dentro de lo que vemos acá, hay cosas importantes que debemos considerar. Notemos, querido, que Dios no le da una opción a Abraham. No es una opción. Dios no está llegando a un acuerdo entre las partes, entre él y Abraham. No es que Dios dijo, Abraham, ¿sabes qué? Mira, quiero llegar a un acuerdo contigo. Si tú haces esto, yo voy a bendecir. No. Es un acuerdo. Dios manda básicamente a Abraham, ¿para qué? Para que Abraham ejecute lo que Dios manda. Punto. Esa es la idea. Ahora, con eso hay algunas lecciones generales, querido, que podemos notar solamente con eso. Una, fíjate. En primer lugar, Dios es quien decide revelarse a los hombres. Es Dios. Como dije al principio, si Dios no se revela a los hombres, nadie conoce a Dios. Nadie. De hecho, lo podemos ver en la vida de este hombre Abraham, donde Dios irrumpe literalmente en la historia de su vida para darse a conocer a los hombres. Y hoy lo que hace, básicamente lo hace por medio de Jesucristo. Querido, Dios básicamente se ha revelado de dos formas. Una forma general, donde tú puedes ver la creación y decir, tiene que haber un ser creador de todo esto. Y una revelación especial donde Dios te dice qué es lo que Él quiere. Y aquí lo que vemos es esa revelación especial en donde Dios específicamente le dice a un hombre llamado Abraham, Abraham, tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostré, tienes que salir. Dios se revela a él de forma directa, irrumpe su vida, irrumpe lo que él quería, lo que decidía, no. Dice, hasta aquí llegaste, Abraham. Dios básicamente llama a Abraham para servirle. Entonces, querido, si Dios no se da a conocer, no hay hombre que le conozca. No puede haber hombre que pueda por sus propios medios conocer a Dios vivo y verdadero. Puede formarse cualquier otro tipo de Dios, pero conocer a Dios vivo y verdadero, si Él no se revela, no hay forma de hacerlo, no hay forma de conocerlo. En segundo lugar, Dios escoge y llama a quien Él quiere. De hecho, habíamos hablado que la familia de Taré era una familia idólatra. ¿Cómo ustedes me dicen, ¿cómo sabes que Abraham era idólatra? Bueno, mira lo que dice Josué 24:2. Ahí si dices, ¿de verdad era idólatra? Sí, era un idólatra, era un pagano. Josué 24:2, mira lo que dice ahí. Para que no pienses que era un ser sumamente espiritual, así como guerrero, ¿cierto? Abraham siempre se le presenta como el guerrero de la fe, ¿no? Nunca se equivoca, ¿no? Sí. Era un idólatra, un pagano. Mira lo que dice Josué 24:2. Vamos a leer el verso 1. 24:1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Fíjense, escuchen. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué? ¿Eran paganos o no? Eran paganos. Eran idólatras. Entonces, pensar que Abraham era casi una élite espiritual, querido, Abraham no era una élite espiritual, Abraham era un pagano como lo éramos tú y yo. Si es que peor. Entonces, no pensemos de Abraham como un ser casi marciano, ¿cierto? Extraterrestre, lejano a nosotros. No, era como nosotros. Era como tú y como yo antes de ser cristianos. Imagínate. Dice, uff. Bueno, así era Abraham. Y esto se escoge, y de esto, querido, de esta familia, Dios escoge a un individuo para llevar a cabo su plan. La pregunta es, ¿por qué Dios escoge a Abraham? ¿Por qué Dios escoge a Josué? ¿Por qué Dios escoge a los hombres? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios escoge ¿por qué te escogió a ti y no escogió a otro? ¿Acaso eras mejor que otro? ¿Tenías una élite espiritual distinta a los demás? No. De hecho, una y otra vez, y de una forma simple y directa, podemos encontrar a Dios diciendo una y otra vez, como dije, porque yo quiero amarte. Yo escojo porque yo quiero hacerlo. Yo decido amarte a ti a pesar de ti.
De hecho, Dios se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7. Los escogí no porque sea la mejor nación, no, sino porque yo quise guardar el juramento dado a vuestros padres y porque yo quiero amarlos a ustedes. Punto. No porque sea lo mejor, y de hecho lo mismo dice Pablo a los Corintios, ¿se acuerdan? No porque seamos muchos sabios ni muchos entendidos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, ¿cierto? Lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque Dios te escoge, porque Dios quiere amarte, simple. Dios quiere depositar en ti su amor y mostrarte y mostrarlo al mundo entero que Él es digno de toda gloria. Punto. Ahora si tú dices, bueno, y eso es todo, sí, eso es todo. No hay una respuesta más directa. Dios quiere hacerlo. Mostrar misericordia con el que quiere, y eso es todo. En tercer lugar, Dios no pide permiso, querido, al hombre para llevar a cabo su plan. No es que Dios dice, bueno, ¿sabes qué, Abraham? ¿Me puede hacer un favor? ¿Puedes irte de tu tierra? Si te tinca o no? Dios no pide permiso, querido. Dios nos dice, mira, voy a pedir tu permiso para hacer mi plan. Dios hace su plan y punto. No te pide permiso. Y no tiene por qué pedirte permiso. Él es dueño y soberano de todas las cosas. Y vemos acá literalmente a Dios irrumpir literalmente a un hombre pagano en su vida, irrumpir en su vida y decirle, Abraham, tienes que hacer esto, esto y esto. Yo imagino a Abraham diciendo, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Querido, Dios no te pide permiso para llevar a cabo su plan. Lo va a hacer contigo a pesar de ti o sin ti. Punto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es digno de hacer lo que quiere con lo suyo. Y entendiendo que lo suyo es todo lo que existe, puede hacer lo que sea. No le complica. A nosotros nos complica. ¿Por qué? Porque irrumpe en nuestra vida, de nuestros planes, de nuestras ideas, y no nos gusta. Querido, aquí vemos a Dios irrumpir, como digo, básicamente la vida de Abraham para que haga su voluntad, como Dios lo hace con la nuestra. Dios irrumpe en nuestra vida y te dice, haz mi voluntad, no tu voluntad, mi voluntad. Así como Dios también manda a su iglesia que se haga su voluntad. No es una opción, no es una sugerencia de parte de Dios, es una orden del Dios vivo y verdadero de que los hombres deben hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre perdido? Bueno, lo dice muy bien la Escritura. Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres, fíjate, a todos los hombres que se arrepientan. No es que dice, bueno, si quieres te arrepientes, no, dice, te tienes que arrepentir. Es una orden. Y en el creyente, ¿qué manda? Que haga su voluntad. Queridos, Dios no pide permiso para llevar a cabo su plan. Y aquí vemos directamente cómo Dios interrumpe la vida de Abraham y lo manda. Fue Dios que le dijo a este adorador de dioses extraños, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, todas las cosas, querido, que hacemos, todas las decisiones que tomamos tienen un costo. Todas. Si no lo sabías, tienen un costo. A veces es un costo de dormir, ¿cierto? Para los que estudian o están estudiando algo, ¿qué pasa? Si quieres sacar mejor nota, ¿qué tiene que a veces dejar de dormir un poco más? ¿Para qué? Para estudiar. Hay un costo. Tiempo, fuerza, energía, a veces tu familia, pero siempre hay un costo. La pregunta es, ¿qué cosa le costó a Abraham? ¿Qué le iba a costar a Abraham seguir la orden de Dios? ¿Cuál sería ese costo? Y hay tres costos involucrados acá en lo que Dios mandó a Abraham. En primer lugar, Abraham debía irse de su tierra. Eso dice ahí, vete de qué? De tu tierra. Primer costo, dejar qué? Tu país natal. Recuerden obviamente que Abraham era de Ur de los Caldeos. Ahora, debemos recordar eso porque es importante. Porque Ur de los Caldeos era una de las ciudades más antiguas y principales de su época. Ya una de las más antiguas y principales. Estos vivían al otro lado del río Éufrates, ya a orillas del mar, y en donde obviamente el avistamiento de las estrellas y de la luna era un espectáculo. Los que han ido a la costa saben que es así, ¿cierto?
Cuando uno está en la orilla del mar, mira al cielo, se ven todas las estrellas. Es espectacular, dice, wow. Bueno, se supone cuando no hay luz, ¿ya? Pero es la idea. Desde cuando Dios le dice, mira, tu descendencia será como las estrellas del cielo, Abraham entendía muy bien qué significaba. ¿Por qué? Porque él vivía a la orilla del mar y al mirar al cielo, ¿qué miraba? Millones de estrellas, y decía, wow. Cuando Dios hace esa referencia, Abraham entendía perfectamente lo que Dios quería decir. ¿Por qué? Vivía en un lugar así, en Ur de los Caldeos, era así, era un lugar básicamente a orillas del mar, donde podía ver ese espectáculo de estrellas y del sol, perdón, y de la luna. De hecho, el lugar de Ur de los Caldeos o Mesopotamia era reconocida básicamente porque adoraban al dios Nana, que era el dios de la luna. Ese era seguramente el dios que adoraban Tare, Abraham, Nacor y toda la familia. Era costumbre, era parte de la época. Era el dios top de los tiempos de Abraham. Y lo más seguro que Abraham también adoraba a ese dios, al dios de la luna, y por ende posiblemente había todo un sistema cultico y ritual que le seguía con todas las cosas que pasan en este tipo de cultos. Ahora, en primer lugar, Abraham debía dejar ese lugar de nacimiento. Dejar el lugar donde había idolatría, dejarlo. Chao, se fue. Dice, ya. ¿Pero por cuánto tiempo? No tienes que dejarlo. Irte. Y ya con esa cosa, imagínate en la mente de Abraham, imagínate que Dios te dijera a ti, ¿sabes qué? Tienes que irte de Quilicura. Ah, ya, pero me voy de Quilicura. No, de Santiago. Ya. Y Señor, ¿y a dónde, qué voy a hacer? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo me voy a ir? ¿Y a dónde me voy a ir? Yo te voy a decir. Suena extraño, ¿cierto? Bueno, Abraham fue así. Recuerden que Abraham, en el tiempo de Abraham no había Biblia. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Ándate. Tienes que salir. Entonces el primer costo era salir de su lugar de nacimiento, donde tenía posiblemente a sus amigos, su familia, todo lo que conocía, salir de ahí, del lugar de idolatría y seguir a un lugar donde Dios le iba a llevar. En segundo lugar, se nos presenta otro costo, que es de la obediencia de Abraham, que consistía en dejar a sus parientes. Ahora, para nosotros eso no es un problema mayor, digamos, muchos de nosotros como diríamos que, bueno, me voy fuera de mi suegra, ¿cierto? Que, bueno, lejos de esta señora. Pero en realidad en los tiempos bíblicos no era tan así. De hecho, en los tiempos bíblicos, esto podía hacerlo debido a la vida seminómada. De hecho eran seminómadas y habían clanes familiares, ¿ya? Y el motivo de los clanes familiares era porque obviamente había una familia, un parentesco familiar, y por otro lado también había lo que era la supervivencia, se ayudaban mutuamente para poder cuidarse. Entonces el clan familiar era algo natural. Entonces, dentro de ese clan numeroso que había un líder, había también familias que eran numerosas, se llaman familias extendidas o numerosas dentro de ese clan, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí había algo así. Entendamos algo, en los tiempos bíblicos la familia estaba constituida básicamente por el esposo, las esposas o la esposa. Recuerden que a veces se casaban, tenían más de una esposa. ¿Se acuerdan? Como Jacob. ¿Se acuerdan? Tenía dos, entonces esa era una familia extensa. Incorporaba la esposa o las esposas, los hijos. ¿Cuánto? Ahora, muy generalmente la familia incluía no solamente a ellos, sino que a todos los que vivían bajo el mismo techo. Ahora, eso podía ser básicamente, y la protección obviamente del jefe de la familia. Y esto podía incluir a los abuelos, a los sirvientes, a los esclavos, a las hijas viudas y a sus hijos, más las hijas de sus hijos. Entonces literalmente era una familia extensa. Yo me imagino la familia, por ejemplo, de mi madre, son 16 hermanos. ¿Qué? 16. Quedan como 14, 12, no sé cuántos quedan, no son tantos. Tengo, no sé, las chorreras de primos y de primos segundos, y no tengo idea de cuántos, no los conozco, pero literal, no conozco cuántos porque son demasiados. Imagínate una familia así.
Y obviamente, ¿cuál era el patriarca, digamos acá? Sería, en este caso, si estuviera vivo, el padre de mi mamá. Él, si estuviera vivo, sería el papá fundamental, la cabeza del clan, de la familia extensa. Él manda. Incluso se dice que en los tiempos de Abraham, el que tenía la autoridad de vida y de muerte de algunos de los miembros de la familia era el padre, el líder de la familia. No había una ley propia, como en Éxodo para adelante. Entonces, esa era una familia extendida. ¿Qué? Así era una familia grande. Entonces, cuando vemos acá, cuando dice, deja tu parentela, incluía a todos ellos. Probablemente a Taré, Harán, Nacor, sus padres, probablemente sus abuelos, todo. Todo lo que él conocía, deja a tu parentela, a toda la parentela tuya, a la del clan, deja tu clan, todos. Dice, pero Señor, ¿cómo voy a dejarlo a todos? Sí, no solamente deja tu tierra, sino a tu parentela, a todos los que están en tu clan. En tiempos del Antiguo Testamento, el hombre que tenía mayor edad, como dije, era el padre de familia, y también había un hombre que era responsable del clan. ¿Se acuerdan del pariente redentor que aparece en la Biblia? Dice, ¿qué es eso? Bueno, el pariente redentor era el responsable del clan familiar, básicamente. Cuando se acuerdan con una mujer que se llamaba Ruth, y decía, bueno, tenemos un pariente redentor que él puede redimirnos, si quiere. Pero él dijo, no, hay uno antes que yo, déjame hablar con él a ver qué podemos hacer. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, ¿por qué? Porque el pariente redentor era básicamente la cabeza del clan familiar. No de la familia extendida, sino del clan, de toda la familia, básicamente. Entonces, en él reposaba el derecho de decir, yo te redimo, yo me quedo con tus bienes, con tu señora, con tus hijos, y yo cumplo lo que básicamente es la ley de Moisés. Con ellos, yo los cuido. Yo levanto descendencia de él para que el nombre de él siga. Y obviamente, posiblemente pasaba algo así acá. Había un clan, había un pariente redentor, o un pariente que estaba a cargo del clan, y que era un pariente común para todos. Y eso es lo que tenemos acá, querido. Básicamente Dios le dice a Abraham, no solamente deja tu país, sino que deja la parentela. No era solamente básicamente el país, como dice, sin importar, sino que era dejar tu clan familiar, tus círculos cercanos de familiares, que sabían que estaban básicamente bajo su resguardo. No, déjalos. ¿Qué? Sí, déjalos. Pero señores, mi resguardo, déjalos. O sea, señor, ¿y qué voy a hacer si vienen enemigos? Déjalos. ¿Y quién me va a redimir? Déjalos. Básicamente, Dios le está diciendo, yo voy a sustentar todo, tú déjalos. Entonces, querido, una cosa es que Dios le diga, deja tu ciudad, y otra cosa es que deja tu parentela. O sea, aquellos que te resguardan y te cuidan y te ayudan a avanzar, déjalos. Entonces, empiecen a pensar como Abraham. O sea, Dios le dice, tienes que dejarlos. Fíjate, en tercer lugar, no solamente Dios contento con eso, de decirle a Abraham, deja de tu tierra y tu parentela, nos dice que debía dejar la casa de su padre, que era el círculo más cercano. A Taré, su papá, su mamá, sus hermanos, déjalos. Y así emprender un viaje sin nadie, solamente su señora, sus criados, nadie más. Entonces, cuando vean a Abraham, no lo vean como, oh, wow, que fue fácil para él. No creo que haya sido tan fácil para él. Tomar una decisión así, es ya me voy y chao, me importa un comino lo que piense mi mamá. No creo que haya sido tan fácil para él. Tener que dejar su tierra, a su familia, incluso a su padre, para ir y hacer la voluntad de Dios. Notemos algo, querido, la orden era exclusiva para Abraham. No era para Taré, no era para el clan familiar, era exclusivamente para Abraham.
Y en eso vemos cómo Dios manda a Abraham a alejarse de todo lo que era parte de su vida cotidiana, y las cosas que nos debe llamar la atención es lo siguiente, y es lo que el Señor le pide a Abraham: vete, ándate. Ya me voy, pero ¿a dónde me voy? Ya, Señor, ya me voy, pero ¿a dónde? Yo te voy a decir a dónde. Pero ¿cómo es? Querido, todos por naturaleza preguntamos: ya, voy a salir, ¿a dónde? Voy a ir a tal lado. Pero acá Dios le dice: no, tienes que salir. ¿A dónde? Yo te voy a decir. ¿Cómo? Sí, yo te voy a decir. Ahora, no sé si suena lógico, pero honestamente y humanamente es descabellado. Literal. Es un salto de fe, básicamente, extremo. Y lo digo particularmente porque hasta ese momento Abraham no sabía específicamente a dónde debía ir, solo sabía las instrucciones iniciales: déjate criar a tu pariente y ir a la casa de tu padre. Pero ¿para ir a dónde? No sabía. No tenía idea Abraham a dónde tenía que ir. Y sin duda vemos que eso debió generar un tipo de conflicto en la vida de Abraham. ¿Cómo llegaré? ¿Cómo dejaré mi tierra, mi parentela, la casa de mi padre sin saber a dónde voy, Señor? Dime, ¿cómo lo voy a dejar si no tengo idea? Querido, es una locura. Es una locura. ¿Qué persona vive así? Más encima no tiene idea a dónde ir. ¿Tengo que dejar todo sin saber a dónde ir? Yo diría sí. Y ahí hay algo que Dios le dice y que va a recibir. ¿Qué iba a hacer Dios con Abraham y qué era lo que Abraham iba a recibir de parte de Dios? Y mira lo que dice ahí: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, en ese texto hay 3 cosas que Dios promete, o en realidad 4, que Dios promete que desarrolle más y más mientras vamos avanzando en la revelación de Dios. Aquí son menciones, pero cuando veamos capítulo 15, capítulo 17, Dios empieza a exponer más detalladamente estos detalles. ¿Ya? En primer lugar, el texto nos dice que Dios haría una nación de Abraham. Y haré de ti, ¿qué dice ahí? Una nación grande. Haré de ti una nación grande, o Dios haría una nación de Abraham. Y esto ya comienza con un problema serio. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parente, a la tierra que te mostraré. ¿Cuál? Ya te voy a decir. Y haré de ti una nación grande. ¿Cómo? Ya hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mira lo que dice Génesis 11:30. Dice ahí en Génesis 11:30 acerca de la mujer de Abraham. Dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y ya expliqué la semana que hablamos de eso, es que la esterilidad es literalmente, no hay forma, de ninguna forma, ninguna excepción al que pueda tener hijos. No hay, no puede. Y Dios le dice: yo haré una nación de ti. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer una nación de mí si mi señora no puede tener hijos? O sea, ya es extraño que tenga que ir a una tierra donde no tengo idea dónde, y ahora me dice que vas a hacer una nación grande de mí, siendo que mi esposa es estéril. ¿Cómo lo vas a hacer? Son preguntas legítimas. Querido, Abraham está recién conociendo a Jehová, a Dios. Él no entiende todo, ni sabe todo, como nosotros. Ni siquiera tenía Biblia, querido. Con eso ya te digo todo. Nosotros tenemos la guía de las Escrituras, ¿cierto? Tenemos toda la revelación. Abraham, ¿no? Solo tenía la instrucción inicial de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Esa era la instrucción. Voy a hacer de ti algo grande. Queridos, básicamente para cambiar eso y hacer de Abraham una nación grande, en otras palabras, ¿cómo Dios haría una nación grande con básicamente matices de una identidad propia, de una cultura propia, de un terreno propio y una forma de gobierno propio? ¿Cómo Dios lo va a hacer si no tengo cómo? Naturalmente no hay forma. ¿Cómo Dios va a hacer algo así? ¿Cómo este Dios que se me presentó va a lograr
que mi esposa tenga hijos y de ellos salga una nación. ¿Cómo se hace? Querido, humanamente es imposible, y si humanamente es imposible, obviamente es verdad, pero Dios está presentando a Abraham como el Dios de los imposibles, literal. Vamos a ver más y más cómo Dios se presenta, dice, como el Dios todopoderoso, el Adonai. Yo puedo hacerlo todo, incluso lo imposible, para ti. ¿Puedo hacerlo? Dios se presenta al Dios, a Abraham como el Dios de los imposibles, pero para conocer más a este Dios hay que experimentar más de Él. Querido, entre más conoces a Dios, más deberías experimentar cómo es ese Dios. No solamente decirlo, sino vivirlo. Es fácil decir, no, yo creo en un Dios todopoderoso, pero en el momento de la aflicción o de la enfermedad, ahí quedamos, ¿cierto? Y la gente dice, ¿qué Dios crees? Y dice, no, yo creo en el Dios todopoderoso, así se nota. O yo creo en el Dios soberano, y estamos reclamando porque Dios hace su voluntad en nuestras vidas, ¿cierto? Dice, y uno te puede decir, Dios no es que tu Dios es soberano. Sí, ¿por qué no aceptas su voluntad entonces? Es fácil. Y Dios está enseñando a Abraham qué significa conocer al Dios vivo y verdadero. Para Abraham, querido, no fue fácil decir, ya me voy, no hay ningún problema, si entiendo todo. Abraham no entendía nada. Pero fíjate que a pesar de todo eso, se le reconoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de no entender, ¿qué hacía? Obedecía. Querido, no necesitamos saber todos los detalles. Necesitamos saber quién es Dios. Y confiar en Él. ¿Es verdad, querido? Si tú confías en Dios, si sabes que Dios es quien contesta la oración, y sabes que Dios te dijo algo, que debes confiar en lo que te dijo. ¿Por qué? Porque Él no miente. Nunca va a mentir. Confía. Y descansa. Dice, es difícil descansar, sí, pero puedes descansar igual. En medio de la aflicción, en medio de las decisiones, puedes descansar en Dios y decir, Señor, confío en lo que tú me has dicho, y vamos. Y dices, pero ¿cómo puedes llegar a un punto así? Bueno, ¿qué te dijo Dios? Esto, que va a estar conmigo, ¿está contigo? Sí, claro, tranquilo, está contigo. Y cuando digo que tranquilo no significa no hagas nada, no, sigue haciendo lo que Dios quiere que hagas, sigue marchando en pos de Cristo. Y en medio de la aflicción y de las decisiones, confía en lo que Él te está haciendo en ti y a través de ti. Y Abraham tuvo que aprender eso, fíjate, de forma intensiva. Intensivo. No es que Dios le dio un chance, ya, por Abraham, si quiere, de vez en cuando, de a poquito, no, ya, vamos Abraham, haz esto. ¿Ya? Abraham tuvo que aprender, dice, ya, tengo que hacerlo, Dios me dijo que hay que hacerlo. Abraham cayó muchas veces, pecó, pero estaba aprendiendo, querido, y el primer paso de la obediencia, ¿cuál es? El primer paso del crecimiento es la obediencia. Si tú quieres crecer, tienes que obedecer. No es mágico. Querido, a veces pienso que los hermanos no entienden que el crecimiento involucra actividad en obediencia a Dios. A veces creo que el mundo evangélico ha vestido este tipo de fe, la fe, como una fe media mística. Señor, voy a orar para no caer en tentación, pero está plagado viendo cosas que no tienes que ver, haciendo cosas que no tienes que hacer, y dice, Señor, líbrame del mal. Y Él te dice, pero sale de ahí. Obvio. Entonces pensamos que la vida espiritual que crece es una vida pasiva, esperando que Dios te mande un ángel, una revelación para decirte, deja de hacer eso. Cuando Dios te dice en la Biblia, deja de hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de hacerlo. Es fácil. Pero hemos vestido la fe como una fe mística. Casi que si no viene el ángel Gabriel a decirte que tienes que dejar de pecar, no vas a dejar de pecar. Querido, la fe no es así. Santiago nos deja una clara ilustración. La fe sin obra
¿qué es lo que es? Muerta. No sirve. Es porquería. ¿Por qué? Porque te puede decir, Dios, Abraham dice, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. O sea, básicamente dice, puede decir que tienes fe, pero si no vives la fe no te sirve de nada. Pero yo te voy a mostrar mi fe, pero por cómo vivo, por lo que hago. Te voy a mostrar que creo en Dios. ¿Por qué? Porque vivo hacia Dios. En todo lo que hago. No solamente oro, sino que actúo en pos de la oración y en pos de lo que Dios va a hacer, si va a contestar mi oración o no. Pero no me quedo ahí esperando que venga el ángel Gabriel, como dije ahí. Oye, Dios me mandó. No, querido. Eso es una fe mística, ajena y lejana a la Escritura. Abraham tuvo que aprender esa lección de sopetón. Fíjate. ¿Para qué? Para conocer y experimentar más a ese Dios vivo y verdadero. Recordemos que en ese tiempo, como dije, no había Biblia, sino solo una revelación directa de parte de Dios hacia el hombre. Y aquí está Abraham reconociendo a ese Dios, avanzando en conocer a ese Dios. ¿Cómo? No sabemos. Solamente sabemos que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué lindo! Sí, pero ¿y Abraham? No tenía un libro, no tenía una Biblia para decir, sí, Dios dice está acá. No, créeme. Tienes que salir. En segundo lugar, querido, Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, de lo que se concluye que Dios le mostraría una tierra donde morar. Como dije, Abraham no tenía idea, pero algo le dijo Dios, yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. Pero tienes que salir primero. A veces la gente dice, no, es que quiero todo al tiro. No, Dios para hacerte crecer te dice, da el paso 1. Pero Señor, ¿por qué no entiendo? Da el paso 1. Y si me caigo, da el paso 1. Hay una ilustración que dice algo parecido, donde había un hombre que, estando en la nieve, haciendo alpinismo, estaba colgado, se cayó, no tenía nada, era de noche, no sabía nada, imagínense, cero oscuridad, y estaba colgado en su cuerda. Y era cristiano y dice, Señor, si me quedo aquí voy a morir. Dime tú, ¿qué hago? No quiero morir acá. Y de repente escucho una voz y dice, corta la cuerda. Dice, ¿cómo voy a cortar la cuerda si no veo nada, Señor? Corta la cuerda. Señor, pero si quiero vivir, no quiero morir, corta la cuerda. La historia dice que el hombre no cortó la cuerda y estaba a un metro del piso. ¿Por qué? Pedía ayuda, pero no era obediente. Entonces, Abraham, querido, fíjate que acá Dios dice, vete a la tierra que te mostraré. Y obviamente Abraham no sabía y Dios le dice, yo te voy a mostrar a dónde ir, pero primero obedece a la primera orden. Ándate. Querido, si quieres crecer de verdad en la vida de fe, haz el primer paso, aunque no veas. Aunque no veas nada. Dices, pero hermano, pero que no veo nada, o sea, todo negro. Bueno, da el primer paso. Pero ¿y si me caigo? ¿Qué te dice Dios? Que corte la cuerda. Corta la cuerda entonces. Pero ¿y si me mato? ¿Qué te dijo Dios? Y ahí estamos, ¿cierto? Vacilando, si corto la cuerda o no corto la cuerda. Pero querido, Abraham tuvo que aprender, decir, mira, vete de tu tierra. Primera orden, vete, anda. En tercer lugar, Dios promete que bendeciría y engrandecería el nombre de Abraham, y también no solamente que él engrandecería su nombre, sino que él mismo sería bendición para otros. En síntesis, querido, Dios prepara el camino y establece lo que serían las bases para un pacto futuro de Abraham, y que consistiría en 3 aspectos fundamentales. Básicamente en darle una tierra, en darle descendencia, y que él sea de bendición para las naciones. En eso básicamente constituye el pacto de Dios con Abraham, en tierra. ¿Por qué? Él no tenía tierra.
descendencia. ¿Por qué? No tenía descendencia ni por si acaso. Y bendición. No era bendición. Dios dice, yo voy a bendecirte y tú vas a ser bendición. Entonces, en estos tres aspectos se verán más y más en el desarrollo de la historia y del pacto que Dios establecerá con Abraham. Y fíjate, básicamente hay una bendición que sigue a eso. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. Ahora, esta es una de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece en Hechos 3:25, cuando básicamente vemos a Pedro diciendo que a Abraham se le dijo y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, o en Gálatas capítulo 3 verso 8. Ahora, con eso Abraham no solo recibiría la bendición de parte de Dios, como dije, sino que él mismo sería portador de bendición y de maldición para las naciones. Ahora, recordemos que la tierra fue maldecida, querido, por causa del hombre, ¿se acuerdan? El hombre cuando pecó, ¿qué pasó? La tierra fue maldita por causa del hombre. Pero Dios establece en Abraham una bendición particular para que en él y por medio de él las naciones fuesen benditas, a pesar de la maldición. Como que Dios por medio de Abraham va a restaurar de alguna forma la maldición que cayó sobre la tierra, pero solamente a través de él. ¿Se acuerdan cuando Abraham más adelante le dice a su esposa, a cada lugar que vayamos vas a decir, eres mi hermano? ¿Y qué pasó? Típico, fue a donde Faraón, ¿qué le dijo? Es mi hermana. ¿Qué pasó con la ciudad? Dice que empezaron a enfermarse. Al punto que las mujeres no podían tener hijos, y eso era maldición. Decían, ¿qué pasa? Hasta que ahí se enteró. Tú dijiste de mi hermana, sí, porque tuve miedo de que me maten. Pero Dios, a pesar de Abraham, ¿Dios cumplió su promesa? Sí. ¿Bendeciré a quién? A los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y qué estaba haciendo Dios con Faraón? Estaba maldiciendo a Faraón, ¿por qué? ¿Por culpa de quién? De Abraham. De hecho, Dios le dice a Faraón, dile que ore por ti, para que sanes, porque es profeta. ¡Wow! Dice, ¿qué? Ese hombre que recién me mintió es profeta tuyo. Sí, es mi profeta. Pero si mintió recién, sí, pero es profeta. Y en él está la bendición y la maldición. Si quieres maldición, quédate con la mujer, pero va a desaparecer tu nación. Así que deja. Y a Faraón obedeció, ¿se acuerdan? Dice, mándate, toma tu mujer, toma todo lo que es tuyo, te doy máxima plata, pero ándate. Y ahí volvió la bendición. Querido, Abraham sería portador de bendición y maldición sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Abraham? Dios dice, vete de tu tierra ya, pero ¿qué hizo ya? Dios le dio la instrucción. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dijo, no, señores, que mira, suena tentativo de la oferta, pero no, imagínate, no dejar a mi familia, todo. No, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Mira lo que dice el verso 4. Y se fue. ¿Qué dice? Abraham con Jehová, como Jehová le dijo. Ups. Wow. Eso fue. Querido, Abraham solamente tenía ¿cuántas promesas? ¿Cuántas cosas le dijo Dios a Abraham? Básicamente, en una promesa, Dios le dice, vas a hacer esto, vete de tu tierra, una. ¿Qué hizo Abraham? Hizo exactamente lo que Dios le dijo. Se fue. Dice ahí, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, fíjate, de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Querido, mira, no importa la cantidad de revelación o de Biblia que tengas, importa la actitud del corazón de la obediencia.
Aquí tenemos un hombre que tenía, diríamos, un pedacito de Biblia. 2 versículos. Y fue obediente en 2 versículos. Tú tienes toda la Biblia y eres desobediente en todos los versículos. Él tenía uno. Y diría que uno de los más difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo? Imagínate, no tienes Biblia, no tienes una guía, lo único que tienes es una palabra de alguien que está recién conociendo, que dice ser Dios, y que te dice más encima, vete de tu tierra, de tu parente, y tengo que hacer algo que lógicamente es imposible, y que no veo nada, y tengo que creerte. ¿Sí? Imagínate. Si tú piensas que a veces hay cosas ilógicas en tu vida como cristiano, esta es una de ellas para Abraham. Y la primera. La pregunta, querido, es ¿qué fue lo que movió a Abraham a salir? ¿Qué fue lo que movió a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su para recibir esa bendición que Dios le había prometido? ¿Qué fue? ¿Cuál fue su motor que lo movió? Y fíjate que el libro de los Hebreos nos dice cuál fue el motor. Hebreos capítulo 11. Dice ahí, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice ahí, verso 8. Dice, Hebreos 11, 8 dice, por la fe de Abraham, fíjate, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que movió a Abraham a salir de una tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra donde no sabía dónde ir? ¿Qué fue lo que lo movió? Fe. Fe. Ahí dice, por la fe. ¿Qué dice ahí? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. O sea, Dios le creyó a Abraham. O sea, perdón, Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Querido, dije, la fe no es ese sentimiento místico de que tengo o no tengo, o que básicamente estoy esperando una revelación del cielo para hacer la voluntad de Dios. No. La fe es decir, ¿qué dice ahí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir por el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Eso es fe. Eso es fe. Obediencia. Querido, la fe se refleja por la obediencia que nosotros tenemos y hacemos en lo que Dios nos manda. No es ese sentimiento lindo de que me dan ganas de hacer la voluntad. Querido, a veces no te dan ganas de hacer la voluntad de Dios, ¿sí es verdad? O todos los días tú dices, no, hoy día voy a hacer la voluntad de Dios, Señor, gracias. No, en realidad a veces dices, Señor, otra vez, no quiero salir. No tengo ganas ni de hablar de ti a otro. No, más encima que tengo que hablarle a este que me trae la mano, la pura cara me da susto. Y Dios te dice, ve, anda a la tierra, anda. No, Señor, mira, tiene pura cara de flight. Me va a cogotear este. Anda. Querido, Abraham obedeció por fe. Le creyó a Dios. En otras palabras, la fe de Abraham hacia Dios le movió a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Recordemos que el autor de los Hebreos dice que sin fe, querido, es imposible. Imposible agradar a Dios. Querido, si no hay fe práctica, es imposible. Tú puedes decir, estoy agradando a Dios. Mentira. Porque Dios te está mandando a hacer cosas y no las haces. Es mentira. Hagas o digas lo que digas, tus hechos gritan que estás mintiendo. Hace un tiempo atrás leí un libro de Miguel Núñez. Voy a parafrasear la idea en realidad porque me gustó, pero la idea es básicamente no borres con tu codo lo que escribes con tu mano. Y a veces pasa eso en nuestras propias vidas como creyentes, ¿cierto?
hablamos de Cristo, pero nuestro testimonio dice todo lo contrario. Ten cuidado. No borres con tu codo lo que escribes con tu mano. Abraham entendió eso desde el principio, querido. La base fundamental de la fe está en la obediencia. En la obediencia a pesar de lo que veas o no veas. Y aquí tenemos la respuesta en fe de un hombre llamado Abraham. Y si vemos lo que dice Hechos 7, nos dice que con respecto a este acontecimiento de la vida de Abraham, mira lo que dice Hechos 7, dice, verso 2, dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Verso 3, él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Verso 4 del capítulo 7 de Hechos. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, la cual vosotros habitáis ahora. Ahora, recuerden algo, que Dios le dice a Abraham, estando en Ur de los caldeos, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿se acuerdan? Él le dice. Y quiero que noten algo. Abraham, después que salió, ya, después de salir de su tierra, de su parentela, estaba en el proceso, básicamente, lo que podríamos decir, está en el proceso de cumplir lo que Dios le está mandando. Así lo que Dios había dicho de salir de Ur de los caldeos, o como dice nuestro texto, de Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo salieron de Harán? Salieron de Ur de los caldeos, dice que Taré tomó a su familia y todo, ¿se acuerdan? Y se traslada a Harán. Estaba vivo Taré. El padre de Abraham estaba vivo cuando se trasladan a ese lugar. Salen de Ur, van a Harán, y fíjate que después que su padre muere en Harán, pareciera que Dios le muestra el lugar donde tendría que ir, a Canaán. Básicamente Dios le dijo, da el primer paso y yo te digo la segunda instrucción. Ándate. ¿Qué hizo Abraham? Me voy. Ya, vamos. Espera que su padre muera, o posiblemente durante ese tiempo, Dios le dice a Abraham, tienes que salir a Canaán. Bien. ¿Cómo Dios va guiando a Abraham paso a paso? ¿Sale? Ahora tienes que ir a Canaán, tienes que hacer esto, pero es paso a paso. El primer paso más difícil fue salir. El segundo paso es decir, ¿a dónde voy? Bueno, muere Taré, y Dios le dice, vas a ir a Canaán, al lugar donde tendré que ir, básicamente a ese lugar, a Canaán. Y la obediencia y la fe van, como dije, de la mano en el crecimiento cristiano, al igual que en la vida de Abraham. La una, querido, no es sin la otra, y la una no puede permanecer sin la otra. Ambas van juntas. Tú puedes decir, he crecido de la fe, se va a ver si obedeces. En eso se ve. Como te digo, que tú puedes decir, no, si yo crecí en el Señor, conozco Biblia. ¿Sí? Que conozca Biblia no significa que crezca, significa que conoces Biblia, nada más. El crecimiento no se mide por lo que sabes, se mide por lo que vives. No importa cuánta Biblia sepas. Querido, Satanás se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero no es cristiano. Pequeño detalle, ¿cierto? Tú puedes saber la Biblia de tapa a tapa, pero no significa que estás creciendo. Significa o que no eres cristiano, o que algo está pasando, de que el proceso de la mente al corazón no está llegando. Una arteria ahí espiritual está tapada, ¿verdad? O el oído está tapado. Querido Abraham, fíjate, tuvo que aprender eso de sopetón, de una. No es que fue un proceso de, ya, ahora sí voy a obedecer a Dios. No, Dios le dijo, tienes que salir, ya, sale. ¿Y qué hizo Abraham? Por fe, voy, vamos. Segundo paso, ¿qué tienes que hacer, Abraham? Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Canaán. Voy a Canaán. La fe no es algo estático, querido, sino que tiene una fuente, la cual es Dios, y tiene obras para ver las obras de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Como dije, a veces creo que los creyentes tienen ese tipo de fe media rara. Como digo, a veces como casi donde un marciano, no sé qué están esperando que Dios les diga, no sé, de alguna forma
diferente a la Escritura, que tienen que hacer su voluntad. Cuando Dios su voluntad la tiene en la Biblia, ahí está, toda su voluntad. Ahí está. El problema es que los cristianos de hoy no quieren leer la Biblia. Les aburre, les da lata. Me preguntan entonces, ¿cómo quieres saber la voluntad de tu Padre? Se supone que ahí está. A veces veo cristianos medio ciegos, digo, están buscando la voluntad, como si la voluntad de Dios estuviera escondida, como que Dios está jugando a la escondida con su voluntad. Y ahora está, ahora no está. Aquí estoy, ya no estoy. Dios no juega así, querido. Dios dice, mi voluntad está en la Biblia, léela, ahí está. Querido, de todos los cristianos, diría que el 1% de los cristianos chilenos lee entera la Biblia. Todos los demás no la leen entera. Con suerte se saben los típicos versículos que todos se saben. Y si es que la estudian. Algo que me llama la atención de los bautistas que somos nosotros, a diferencia de otros hermanos, que para otros hermanos somos estudiosos, digo, si supieran realmente. De verdad. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, estaba leyendo mi Biblia en la micro y suben dos hermanos pentecostales. No tengo nada en contra de ellos. Y se nota que eran medio chorizos, entradores, como yo soy, como típico. Y me dice, ¿usted lee la Biblia? Sí, le digo. ¿Puedo verla? Sí, ¿no? Y finalmente mi Biblia siempre la marco porque soy más visual. Entonces mi Biblia, finalmente la otra está toda rayada. Y me dice, ¿lee la Biblia? Sí. ¿A qué iglesia va? Y yo sabiendo, ahí se lo hice con su grito. Soy bautista. Ah, ustedes leen la Biblia. Digo, si supiera este hermano. Re poco los que leen la Biblia, pero les digo, ustedes son los que leen. Bueno, querida, para muchos somos así. Somos los que leemos. Y digo, si supieran que más mentira que... Eso es lo que yo creo. En realidad no es así. Leemos de vez en cuando, ¿cierto? Tarde, mal y nunca. Muy parecidos a ellos, ¿cierto? Casi lo falta hacer con el dedo. Ahí está la voluntad de Dios. Es lo único que nos falta, porque somos parecidos. Querido Abraham aprendió a vivir la fe de una forma directa y clara. Él no se fue con rodeo. No es que Señor, no. Obedeces o no obedeces, punto. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, le dijo, ya Dios, yo te creo, voy a avanzar. Aunque no veo, aunque no tengo idea bien quién eres, pero voy a hacerlo porque sé que es tu voluntad, sé que te estás mostrando a mí, sé que debo conocerte. Querido, no pienses que la fe es algo medio misterioso. La fe es súper práctica. Práctica. Fíjate, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Mira allá. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia la de esta tierra. Y fíjate, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. La pregunta es, ¿cómo se le apareció? Una pregunta es, ¿no? Generalmente a Abraham se le aparecía en forma corpórea, ¿te acuerdan? De hecho, más adelante dice que comió con ellos. Entonces, lo más seguro es que acá se le apareció de forma corpórea un hombre. Y posiblemente, no digo que es así, pero puede ser una posibilidad de que cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, le dijo así, de forma corpórea, tienes que salir. Tienes que ir. Querido, para Abraham, como dije, no es que fue tan fácil como se ve aquí. Uno dice, se fue esto, parece re fácil, sí, pues parece. Pero por algo se le llama el padre de la fe. Porque en realidad dar este tipo de pasos, recién conociendo a Dios, es creer realmente en ese Dios. Señor, yo te creo en lo que dices, creo tu palabra, creo lo que me estás diciendo y voy a avanzar, aunque no vea, aunque no piense, aunque no sienta, no importa, voy a avanzar porque tú lo dices. Y confío en lo que tú dices, más que en mí. La pregunta para nosotros es, querido, ¿creemos tanto en Dios como decimos?
Y lo digo en forma práctica, no digo así, no, sí creo, no, en forma práctica. ¿Se nota que crees en Dios? Más de lo que dices, en realidad, si evalúas lo que sabes y lo que haces, estás al debe. Diciendo, a ver, suma recta, no, estoy al debe. En realidad no le creo tanto a Dios. Teniendo evidencia de que hay un Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se sabe cuando una persona le cree a Dios? Porque obedece a ese Dios. Vive de acuerdo a esos patrones. Porque sabe que ese Dios nunca le falla. Como hay un dicho que dice, mira con quién andas, ¿te acuerdas? Te diré quién eres. Yo diría, lo cambiaría. Dime cómo vives y te diré quién eres. Más fácil. ¿Cómo vives? ¿Vives como la fe de Abraham? ¿O vives como la fe de un pagano entre medio pagano y medio cristiano? Y si estás viviendo así, querido, quiero hacerte un llamado de atención, cambia. Muévete. Empieza a ponerte, digamos, las pilas espirituales y dice, Señor, voy a obedecer. Me comprometo a obedecer. A seguir tus pasos, aunque no vea nada. Aunque no sienta nada. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Porque nos anima a ver a este hombre, Señor, de fe tan grande. Y, Señor, que no fue distinto a nosotros, en realidad, tan similar en pecado, Señor, en una vida, Señor, lejana de ti, que en el momento de conocerte, Señor, ya estabas demandando de él una vida práctica, en obediencia a ti, en fe a ti. Señor, yo te ruego por nosotros también, ayúdanos a vivir nuestra fe, no de una forma mística ni, Señor, rara, que de esa forma que hoy muchos de los creyentes tienen, sino una fe práctica, Señor. Que al ver cada instrucción que tú nos das, podamos, Señor, obedecer con un corazón lleno de gozo, lleno de gracia, lleno de amor, Señor, hacia tu nombre. Y ver, Señor, lo que tú quieres lograr y hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que la fe no consiste en lo que sentimos o en lo que pensamos, sino en lo que tú dices que es. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida, y ayúdanos en esta semana a seguir creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús oramos.